Hola familia, qué gusto volver a vernos el día de hoy. Hoy estaremos tocando el capítulo número 10 de la primera temporada. Camino a casa es el nombre de la primera temporada y hemos estado viendo todo este tiempo un largo recorrido del pueblo de Israel, de básicamente todo el libro de Génesis, incluso la historia de Moisés, hasta llegar al periodo de la conquista. La siguiente temporada es la temporada de Jueces y Reyes, es la segunda temporada. Así que lo que vamos a ver hoy va a ser una conclusión de todo lo que hemos visto y al mismo tiempo una introducción al periodo de los jueces y de los reyes. Así que vamos a comenzar y vamos a darle a este recuento de todo lo que hemos venido platicando. Comenzamos diciendo que el libro de Génesis es un libro que no se escribe necesariamente dentro del pueblo judío o en la cosmovisión judía tradicional, la que nosotros veníamos conociendo, o que creemos incluso que todo el libro de Génesis fue escrito por la misma persona o bajo las mismas circunstancias, y eso es algo que no es del todo cierto. Hay una parte de Génesis, que hablamos de Génesis del 1 al 11, que es la parte del libro que la va a escribir el pueblo judío cuando está en el exilio, cuando necesita recontar su historia porque toda su identidad ha quedado perdida debido a la conquista que Babilonia le ha hecho. El periodo del exilio es un periodo que históricamente vamos a estar analizando en la tercera temporada. Entre tanto llegamos a la tercera temporada, no me queda más que decirte que Génesis del 1 al 11 son los capítulos de este libro de Génesis que nos van a hablar sobre una cosmovisión que no necesariamente nace en el pueblo judío, pero que sí el pueblo judío reinterpreta, asimila, hace suya y la va a contar de una manera distinta, atribuyendo todo esto, por supuesto, a su Dios, que es Jehová. Entonces, estos primeros capítulos no podemos interpretarlos como históricos, por lo menos no desde nuestro concepto de historia, no desde el nuestro. Para el pueblo judío, incluso lo que se ha escrito en el Génesis 1, que es el tema de la creación, no representa un acontecimiento científico, más bien va a representar un imaginario que busca mantener una esencia en la cual Dios es el creador de todas las cosas. Pasamos por esto y vimos en el capítulo número 2 todo lo que tiene que ver con Adán y Eva, el jardín del Edén, cómo reinterpretamos y cómo todo ha sido bueno, pero a pesar de que todo ha sido bueno, también el ser humano, dentro de su necesidad, dentro de su querer ser como Dios, se aleja del mismo Dios, peca contra Dios y la consecuencia es ser echados del jardín del Edén. Pues es que tú imagínate que el jardín del Edén significa que todo es bueno y de repente algo ya no es bueno, entonces en el imaginario judío representa la salida del jardín del Edén. Ahora estamos como un pueblo que ya no vive dentro de lo bueno, vive en lo malo, y allí en lo malo es donde se van a desarrollar las otras historias de Génesis del 1 al 11. Estamos hablando de la historia de Caín y Abel, estamos hablando de la historia del arca de Noé y estamos hablando de la historia de la Torre de Babel. Estas tres historias se van a desarrollar fuera del jardín del Edén, imaginándonos que ahora la humanidad ya no vive en lo bueno, ahora vive en lo malo, vive en el pecado. Pasando por esas historias, dentro de la historia de Noé, se va haciendo una transición ya a la historia innata del pueblo judío, la cual es la historia de Abraham. Todo el imaginario judío va a comenzar realmente con Abraham, por eso es un personaje tan importante para el pueblo judío. Pero el autor de Génesis va a tratar de conectar los capítulos anteriores a Génesis 12, que es donde empieza la historia de Abraham, y los va a conectar con el linaje de Abraham, de tal manera que nosotros tenemos en nuestra mente a Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y aquí es donde se va a hacer la conexión. Cam va a representar todo el pueblo de Canaán, y Sem va a representar a todo el pueblo semita. De este pueblo semita es de donde va a venir el linaje de Abraham. Sem va a tener hijos y uno de estos hijos se va a llamar Taré. Taré va a ser el papá de Abraham. Y Taré con toda su familia son aquellos que emprenden el viaje hacia Canaán. Taré muere y es Abraham quien tiene un diálogo con Dios, con quien va a continuar el viaje. Pero además de un simple viaje, con Abraham se va a estipular algo que va a ser la médula de toda la teología del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esto esta columna vertebral es el pacto. Entonces, el pacto que Dios va a hacer con Abraham es lo que nos va a mantener en la línea de pensamiento teológico hasta el final. Y muchos porqués los vamos a descubrir a través
del pacto que Dios hace con Abraham. Este pacto lo encontramos reforzado en Génesis 12 y en Génesis 17. Este pacto, por supuesto, que tiene una condición: anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la condición. Si Abraham respeta este pacto, entonces Dios va a poner esa relación entre ellos y va a haber una especie de contrato matrimonial entre Dios, Abraham y todos sus descendientes por siempre, ¿no? Por todo el tiempo. Por lo menos hasta que se cumpla la parte del pacto del lado de Abraham. Pero esto lleva como regalo o como parte del acuerdo que Dios le va a dar a Abraham algunas cosas. 3 son las más relevantes y hay que tenerlas en mente siempre porque de esto depende casi toda la historia del Antiguo Testamento. La primera es que Dios le va a dar una tierra, le va a dar una descendencia, es la segunda, y la tercera es que va a ser de bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Por medio de Abraham se pretende que todo el mundo vuelva a reconciliarse con Dios. O sea, Abraham va a funcionar como la puerta abierta para que el mundo regrese al jardín del Edén de donde ha salido. A eso nos estamos refiriendo con que Abraham va a ser de bendición a todas las familias de la tierra y que por medio de él la reconciliación con Dios se va a llevar a cabo. Así que tenemos estas 3 cosas. Lo primero que tiene que suceder es que va a tener mucha descendencia y pues para eso necesita empezar con un hijo. Y ahí vamos a tener un pequeño conflicto porque vamos a tener a Ismael, que es hijo de Agar, vamos a tener también a Isaac y vamos a tener a Madián, que son los 3 hijos como que están en el pensamiento de todo el imaginario judío, porque van a estar volviéndose a encontrar en la historia. Entonces tenemos Ismael, Isaac y Madián, son 3 hijos de Abraham. La historia de nuestra parte va a continuar con Isaac. Para los otros 2 hijos habrá que leer otras cosmovisiones, particularmente la de Ismael, ¿no? Que tiene todo un linaje muy interesante que estudiar, pero a nosotros nos corresponde estudiar la historia de Isaac. Isaac va a ser el siguiente patriarca y este Isaac va a tener a un par de hijos, Jacob y Esaú. Que va a haber un conflicto ahí entre hermanos, también ya hemos visto la historia en otros capítulos, en donde Jacob se va a quedar con la bendición, por eso va a ser el siguiente patriarca. Así que tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob va a cambiar de nombre por un altercado que va a tener ahí con Dios y ahora va a ser Israel. Entonces, aquí empezamos a utilizar el concepto de Israel. Antes de esto, no podemos hablar del pueblo de Israel, ¿no? Hablamos de Abraham y su descendencia, pero ahora ya podemos hablar de Israel, porque Jacob se llama Israel. Jacob es aquel personaje que va a tener 2 esposas, que van a ser Raquel y Lea. Y cada una le va a entregar a su concubina para que también tenga hijos con él. Por eso Jacob va a tener varios hijos, contamos 12 hijos, dentro de los cuales los 2 más pequeños son José y Benjamín. Y estos 2 pequeños son los que van a ser los protagonistas de la siguiente historia. José es aquel de quien normalmente decimos José el soñador, y es hijo de Raquel, al igual que Benjamín. Entonces Jacob, ahora Israel, ama mucho a José, ama mucho a Benjamín, y a José lo está patrocinando para ser el siguiente patriarca, ¿no? Ya hasta le da su túnica de colores y toda la cosa. Entonces se ve que la bendición va a seguir con Jacob, pero en medio va a acontecer una historia que va a romper con esta tendencia patriarcal, y es que Jacob es vendido a Egipto. Allí en Egipto pasan historias que también ya vimos en capítulos anteriores, y desde Egipto José va a mandar a traer a toda su familia para que se vayan a vivir allá después de la sequía. Así es como todo el pueblo de Israel pasa a vivir en Egipto. Estando en Egipto, Jacob, ahora Israel, va a morir, pero ya no le va a dar la bendición a un patriarca como se venía acostumbrando, sino que por todos estos acontecimientos como que su cosmovisión, su imaginario cambia y decide bendecir a todos sus hijos y darles un lugar a todos sus hijos, y aquí es donde va a comenzar una nueva institución del pueblo. Ya no hay un patriarca. A partir de ahora van a haber 12 patriarcas y todos ellos van a conformar la nación de Israel sin que exista un personaje que los gobierne a todos, sino que van a estar como una alianza. Así es como tenemos las 12 tribus de Israel conformado por los 12 hijos de Jacob, que ahora se llama Israel. El pueblo se va a vivir a Egipto. Y cuando se queda en Egipto, pasan los años, 400 años se cuenta en el texto bíblico, y terminamos el libro de Génesis. Comenzamos el libro de Éxodo, pero ahora con un acontecimiento de
400 años después. ¿Qué pasó? El pueblo empezó a crecer muchísimo. Esto quiere decir que Dios empezó a cumplir su primera promesa, que era que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y esto se empieza a cumplir. Al mismo tiempo, el faraón de los egipcios se da cuenta que esto puede representar un peligro, por lo que va a buscar limitar esta procreación y va a empezar a pedirle a las parteras que maten a los niños. Y en un segundo lugar, él mismo va a ir a matar a los niños. En este contexto es cuando nace Moisés. Y Moisés viene a representar la salvación del pueblo de Israel por toda la historia que ya conocemos. Crece con los faraones, asesina a un soldado, se va a vivir un rato al desierto. Allí en el desierto conoce a su suegro Jetro, que por cierto es sacerdote de Madián. Y volvemos a hacer la conexión con uno de los hijos de Abraham, que era Madián, no te olvides de eso. Moisés se encuentra con Dios en aquellas tierras donde él habitaba. Y va a recibir la orden de parte de Dios de regresar con Faraón y de pedirle que saque a su pueblo. Pasan también un montón de historias que ya vimos en capítulos anteriores. Y que Moisés, y terminan con que Moisés logra liberar al pueblo con toda la intervención de las plagas, la intervención directa de Dios, y sale con todo el pueblo hacia el desierto. En el desierto se van a encontrar con el Mar Muerto y con el ejército del faraón detrás. Y aquí tenemos una escena padrísima que a mí me encanta mucho, que es cuando Moisés le dice a Dios, Dios, ¿qué hago? Y Dios le contesta, te he dado la vara, haz lo que tengas que hacer. Y es ese momento en donde Moisés abre el mar, el pueblo pasa en medio, los carros del faraón por detrás, se cierra el mar y se acaba el ejército egipcio. Y empiezan a contarse las hazañas del pueblo de Israel dentro del desierto. En el desierto, el pueblo empieza a sobrevivir. Y esto es algo épico, porque pues, para empezar, no cualquier pueblo sobrevive en el desierto. Pero además empiezan a ganar batallas, empiezan a crecer y empiezan a haber muchas victorias. Hay problemas en medio, por supuesto, y no tocamos todos los detalles del desierto en esta saga de las células porque vamos rápido, vamos tratando de avanzar y acumular no los detalles del texto, sino el panorama general de la historia. Pero entre las hazañas más importantes, llega el momento en donde el pueblo tiene que entrar a conquistar la tierra prometida. Así que Moisés manda a 12 príncipes, manda a 12 soldados, entre ellos Josué y Caleb, y los manda a averiguar qué está sucediendo. Ellos regresan con noticias de que la tierra es impresionante, pero que está habitada por gigantes. Que esté habitada por gigantes es un punto interesante de esta historia. Los gigantes pues atemorizan a todo el pueblo de Israel, hay todo un altercado por ahí, y por fin el pueblo no quiere entrar a conquistar, así que es castigado por Dios, y Dios les dice, no van a entrar a la tierra prometida, sino hasta la siguiente generación. Es por ese motivo que el pueblo se queda 40 años en el desierto, algo que no debió suceder, pero que va a pasar por temor del pueblo a querer conquistar la tierra que Dios ya les había prometido. Pasan los 40 años, y es momento de que el pueblo, la nueva generación ya está lista, es momento que conquisten la tierra de Canaán, pero Moisés ya es demasiado grande y él tampoco va a entrar a la tierra prometida, por lo que es a manos de Josué, con quien todo el pueblo va a cruzar el río Jordán y va a iniciar la conquista de Canaán. Esta conquista se va a llevar a cabo de manera satisfactoria, y una de las historias es la que estábamos viendo en el capítulo anterior, la caída de Jericó. Jericó es una de las ciudades fortificadas que ya se encuentran en Canaán. Pero Jericó representa una ciudad fortificada en contraste a una ciudad o a un pueblo habitado por gigantes. ¿Qué es más difícil? ¿Asesinar a gigantes o asesinar una ciudad fortificada? Pues realmente en ese contexto una ciudad fortificada representaba una tecnología de punta, una tecnología bastante grande y bastante poderosa, porque no era un momento en donde existieran arietes, lanzapiedras, catapultas y todos esos para romper los muros. Así que muros representaban muchísima seguridad para una ciudad. Seguridad que cae cuando Dios interviene a favor de Josué y ellos pueden conquistar Jericó. Seguridad que se va a desmoronar cuando el mismo pueblo peque otra vez ante Dios y Dios no les dé las siguientes batallas, demostrándoles desde un principio que esto no se trata para nada de la fuerza del pueblo, de la capacidad, de la estrategia, de la inteligencia. Se trata de que Dios les está cumpliendo una promesa. Te di muchos hijos y ahora voy a cumplirte la segunda. Te voy a dar
una tierra, por lo que este periodo culmina con Josué habiendo conquistado parte de la tierra prometida y soltando un discurso fabuloso. Es el mismo discurso que Moisés va a soltar allí en Deuteronomio, que dice: he aquí delante de nosotros está el camino del bien y del mal. Dios ya nos ha dado, sigamos el bien para que nos vaya bien, sigamos el mal y vaya, perdamos todo lo que hemos conquistado, porque lo que se está diciendo de fondo es que o seguimos en el pacto de Abraham o nos alejamos del pacto de Abraham. Pero piénsatela bien, porque todo lo que tenemos es por el pacto de Abraham, no es por nosotros mismos. Por lo que Josué, comprendiendo todo esto, concluye diciendo: pero yo y mi casa, o sea, toda mi tribu, serviremos a Jehová. ¿Qué piensan las otras 11 tribus? ¿Se unirán a nosotros o se dispersarán? Y las 11 tribus hacen promesa de que van a estar juntas. Y es así como va a terminar la era de la conquista y va a comenzar la era de jueces y de reyes, con un pueblo de Israel que ya se posicionó en Canaán, pero que ahora ya no tiene un líder, que ahora hay 12 tribus representadas por 12 patriarcas que se reúnen en un acuerdo alrededor del pacto, y que este acuerdo se va a estar consolidando por una religión. Una tribu ha decidido por parte de Dios mantenerse como el eje que va a unir a las 12 tribus, que es la religión, por lo que el tabernáculo que se hizo en el desierto con el arca del pacto y todo el sacerdocio van a representar esta unión. Así que aunque sean 12 diferentes, hay una religión que une a las 12 y una tribu, que es la tribu de Leví, que van a ser los sacerdotes y de cual ninguna tribu puede prescindir, que incluso las tribus tienen que ofrendarle algo a Leví para que Leví se mantenga en vida, porque él no heredó ninguna tierra. Vamos a responder un detallito que quizá ya hemos hablado en otros capítulos, pero si eran 12 tribus y Leví no tiene tierra, entonces son 11, sí. Y al mismo tiempo quiero decirte que no hay una tribu de José, así que ya no son 12, menos Leví y menos José, ahora tenemos 10 tribus. ¿Cómo así que vuelven a ser 12 entonces? Porque José, al no tener tribu, va a recibir 2 tribus, pero ya no hacia José, sino hacia sus hijos. Y así es como se suman las tribus de Efraín y Manasés, que hasta tienen nombres egipcios, ¿ve? Porque nacieron justamente en Egipto. Y estas 2 tribus se suman a las 10 anteriores y nuevamente tenemos 12. Otro detalle interesante, y es que si se le está dando 2 tribus a Josué, esto representa un pequeño detalle que hay en la ley, que es que al primogénito, a quien se le heredará más, se le dará una doble porción de la herencia. Y en este pequeño detalle queda registrado que efectivamente para Jacob, quien tenía que continuar como el próximo patriarca, era José, pero que al no realizarse por las circunstancias, se le dará una doble porción de la herencia. Y es por eso que Josué tiene 2 tribus, Efraín y Manasés, menos José y menos Leví. Volvemos a tener las 12 tribus en Israel, que van a estar ahora en el periodo de jueces y reyes. Quiero ir concluyendo este recuento y al mismo tiempo introducción a la siguiente temporada, hablando un poquito del contexto histórico que sucede en el periodo de los jueces. Aquí históricamente estamos pasando de la era de bronce a la era de hierro. Estamos teniendo un avance tecnológico. Y este avance tecnológico, geográficamente y políticamente, va a representar un rompimiento de naciones poderosas. Existían 3 naciones que eran así como que las fuertes, que eran Ugarit, el pueblo hitita, los egipcios, por supuesto, que tenían ahí unas relaciones hititas en ese entonces, y los pueblos del mar, que eran los comerciantes entre todos estos grandes imperios. Ellos básicamente tenían dominado todo el mundo conocido hasta entonces, pero esta nueva tecnología va a empezar a romper, va a desfragmentar a los grandes imperios, y se va a ocasionar una migración de todos los pueblos a buscar un nuevo lugar en donde habitar. Se han independizado, pero ahora tienen que posicionarse en un nuevo lugar. Y este lugar en gran parte se convierte Canaán, un lugar de pueblos que están saliendo de otras naciones pero que vienen a habitar. Es por esa razón que 40 años antes hay gigantes en Canaán, pero 40 años después hay ciudades fortificadas en Canaán. Israel no llega a Canaán 40 años antes,
pero sí llegan otras naciones y estas naciones matan a los gigantes, se posicionan dentro de esta zona y construyen sus ciudades, construyen sus muros. Ya no volvemos a hablar de los gigantes, por lo menos no como naciones, aunque sí como personajes vamos a estarlos hablando incluso en la historia de David unos años más adelante. Así que va a haber una inmigración y va a haber un avance tecnológico. Ahora estamos conociendo el hierro y el hierro se va a convertir en un material que incluso va a ser citado en textos posteriores dentro del libro de Samuel, dentro del libro de Reyes. ¿Por qué? Porque en el periodo de los jueces el hierro es un material todavía difícil de encontrar y fíjese que hay naciones que empiezan a tener hierro. Para que te imagines que hablar de hierro ahora es hablar de un avance tecnológico. Israel no tiene hierro. Israel apenas si puede tener sus armas de bronce, las armas comunes con quienes ha luchado, por lo que Israel normalmente se encuentra en desventaja al momento de combatir a sus enemigos, conquistar nuevas tierras o defender sus territorios. Pero si el pueblo de Dios permanece en el pacto de Dios, Jehová de los ejércitos, este nuevo imaginario del Dios de la guerra que los defiende, estará con ellos, los va a defender y no va a permitir que pierdan la tierra, pues la tierra es la promesa de Dios. Si en algún momento llegasen a perder la tierra, no dudes que el pueblo pensaría que Dios no está cumpliendo su promesa, que algo pasó con la promesa de Dios. Y este detalle es justo lo que va a pasar en el periodo del exilio. Pero eso lo veremos al finalizar la tercera temporada, no te apresures tanto. Así que por el momento vamos a conocer qué pasó en el periodo de los jueces, qué pasó con este avance tecnológico, quiénes son los jueces, de qué se trata, qué estaremos hablando, pero eso lo vemos en el capítulo número 1 de la segunda temporada. Por allá nos vemos, familia. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo.